Hoy te voy a contar la historia de la escritura. Un día, un pequeño Homo habilis cazaba con su amigo entre la hierba alta de la sabana. Corría muy rápido. Los dos iban lejos porque eran fuertes y estaban bien entrenados. Pero ese día, uno de los dos se rompió la pierna y su amigo no podía cargarlo para llevarlo a su tribu. El chico pesaba mucho y el poblado estaba muy lejos. Había que encontrar rápidamente una solución antes de que viniera un león por los alrededores. ¿Qué habrías hecho tú? Pues sí, corrió y corrió durante largo rato. Y una vez que llegó a su cabaña, tiró del brazo de su padre mientras pegaba gritos. Pero su papá estaba ocupado tallando una piedra. El chico insistía, saltaba alrededor de su padre gritando, pero no pasaba nada. Todo el poblado se acercó para ver qué pasaba, pero nadie comprendía. El chico intentó dibujar en el suelo a su amigo herido. Imitó a alguien que se caía y que se hacía daño, pero los otros le miraban asombrados. Entonces se golpeó la pierna como si se la cortara. Se desplomó en el suelo y dijo una palabra, la primera palabra pronunciada por un ser humano. Por supuesto no sabemos cómo dijo romper, pero todos comprendieron la idea y se pusieron a repetir la palabra haciendo el mismo gesto. El padre miró a su hijo con un gesto amable, soltó la piedra y lo siguió. Es una historia que termina bien porque encontraron al otro chico y lo llevaron al poblado. Una mujer del grupo que sabía curar se ocupó de él, pero el final de la historia es todavía más formidable. Fue a partir de ese día que los miembros de esa tribu comenzaron a inventar muchas palabras, y era muy cómodo. Una palabra para decir león, una palabra para decir árbol, una palabra para decir piedra, caliente, comer, mojado, y así tal vez contento, triste o amigo. Si hoy puedo contar esta historia es gracias a ese bello invento del Homo habilis. Este invento extraordinario del lenguaje nos permite decir cosas que los otros entienden y comprenden. Y por supuesto, una vez que el lenguaje comenzó, ya puedes darte cuenta que se desarrolló mucho. Se transmitió a sus vecinos, que se lo enseñaron a sus hijos y a otros pueblos, de generación en generación. El lenguaje se modificó, mejoró y viajó. Poco a poco hubo nuevos lenguajes diferentes. Y por eso es que en la actualidad hay personas que hablan inglés o griego o español, chino o francés. El lenguaje es realmente útil cuando se necesita explicar dónde está el alimento, por ejemplo, o cómo utilizar una herramienta, o para contarles historias a los niños. Durante miles de millones de años, los hombres se contentaron con hablar. Y hasta la actualidad, hay pueblos que no necesitan otra cosa para comunicarse y que tienen y que poseen una memoria tan ejercitada que pueden contarse historias viejas, muy antiguas, que han pasado de generación en generación. Pero a veces lo que debemos de recordar es muy complicado y el lenguaje hablado no es suficiente, así que necesitamos guardar vestigio. Por eso, un día alguien inventó la escritura. Ocurre hace un poco más de 5,000 años, en una región que hoy se llama Irak y que en esa época se llamaba Mesopotamia. ¿Sabes dónde está Irak? Investígalo. Allí, entre el río Tigris y el río Éufrates, la tierra era muy fértil y había magníficas cosechas. Un gran número de hombres, los sumerios, se instalaron ahí, construyeron las primeras ciudades y vivían como campesinos y artesanos, pero también eran mercaderes, es decir, que comerciaban, y eran administradores que establecían las leyes de comunidad. Se vendía y se compraba lo que cosechaban y también el ganado. Por esa razón los sumerios tuvieron la necesidad de registrar cuentas por escritos. El papel no existía todavía. Los signos se marcaban con cañas talladas sobre tablillas de arcilla blanda, que luego se dejaban secar, y se escribía con pequeños dibujos. Se trataba de una suerte
que ticket de venta, así como el ticket que nos dan a nosotros, como cuando vamos a comprar. Se ven los dibujos de las espigas del trigo y los pequeños huecos alineados representan las cantidades de los primeros signos, con los que las espigas de trigo representaban el objeto y luego ideas. Eran dibujos simplificados. A esto se le llama ideogramas. Es decir, era una idea plasmada. Poco a poco, los dibujos se simplificaron más y dieron origen a las nuevas formas de escritura, como esta, hecha de pequeños triángulos situados a un costado uno del otro. Esta escritura se llama cuneiforme. Lo curioso es que al mismo tiempo otros hombres inventaron otro tipo de escrituras. También era para llevar las cuentas, pero sobre todo para registrar textos religiosos y leyes. Esto sucedía en Egipto, la tierra de los faraones y de las pirámides. Otra tierra muy fértil en el valle del Nilo. En este caso también eran pequeños dibujos. A este tipo de escritura se le llama jeroglíficos. Al principio estos dibujos fueron grabados en piedra y luego los egipcios que sabían escribir, que ellos eran llamados escribas, comenzaron a componer sus textos en una clase de papel hecha a partir de una planta, el papiro. ¿Puedes investigar qué es el papiro y cómo se fabrica? Como escribían muy rápido, necesitaban simplificar los dibujos y eso dio lugar a dos nuevas formas de escritura, la hierática y más tarde la devónica. Después inventaron otras escrituras por todas partes. Algunas todavía existen, como la escritura china, que fue inventada hace más de 4,000 años. Todavía es una escritura compuesta de ideogramas y cada signo representa un objeto o una idea, lo que significa que hay decenas de miles. Hay tantos que casi ningún chino conoce todos los signos que existen. ¿Ustedes cómo aprendieron a leer? ¿Les enseñaron 26 letras? Imagínense si tuvieran que descubrir miles de signos. También aparecieron otras escrituras, como la de los indígenas americanos, aztecas, mayas. Muchos manuscritos nativos fueron quemados en el momento de la conquista de América. Después de su descubrimiento por parte de Cristóbal Colón, casi todo fue destruido. Otra escritura que desapareció es la de los fenicios, que vivía en la zona del actual Túnez. Pero antes de que su cultura desapareciera, otras civilizaciones copiaron e incluso transformaron su escritura. De hecho, se trata del ancestro de muchas escrituras diferentes que todavía existen, como la escritura griega, la hebrea, la árabe, la rusa, e incluso nuestro alfabeto. La escritura de los fenicios tenía además una particularidad que la convertía en un sistema muy original y cómodo, y es que en lugar de estar compuesta por dibujos, lo que obligaría a los escritores a conocer miles de signos, estaba compuesta solo por una veintena de letras. Cada letra representaba el primer sonido de la palabra. La primera se llamaba Aleph, como la palabra que quería decir toro se convirtió en nuestra letra A. La segunda se llama Bet, palabra que significa puerta, se convirtió en nuestra B, y Aleph Bet se convirtió en nuestro alfabeto. Mediante la agrupación de algunas letras, unas al lado de las otras, se componían palabras escritas, iguales que las palabras habladas. En suma, se escribía el sonido de las palabras habladas como se hace con las letras móviles. Es lo que aún hacemos hoy en día. Combinamos las letras para formar palabras que todo el mundo puede leer y pronunciar, y que significa algo en particular. Existen todavía otras formas de escritura, alfabéticas o ideográficas o mezcla de ambas.
como el japonés que posee ideogramas y letras que representan sonidos. Algunas formas de escrituras han desaparecido y otras se han transformado. Algunas son muy antiguas, otras más recientes. Algunas se escriben de izquierda a derecha como la nuestra, otras se escriben de derecha a izquierda como el árabe o el hebreo, o incluso de manera vertical como el japonés.